Bueno, entonces, buenos días. Hoy les voy a hablar de manejo del desprendimiento de retina traccional diabético. Para empezar, vamos a hablar un poquito de epidemiología. Recordar que la retinopatía diabética es una de las principales causas de ceguera prevenible en el mundo occidental en los adultos jóvenes y de mediana edad. Se describe una edad media de 20 a 74 años y a nivel mundial se estima que tiene una prevalencia de 93 millones de personas que padecen de retinopatía diabética, de las cuales el 73.3% corresponde a diabéticos tipo 1 y el 25.1% corresponde a diabéticos tipo 2. De estos pacientes que tienen retinopatía diabética, una tercera parte van a tener edema macular, el cual corresponde al 75% de los pacientes que refieren pérdida de la visión. El otro 25% que consultan por pérdida de la visión son secundarios a complicaciones de la retinopatía diabética proliferativa. Entonces, en cuanto a su epidemiología, la detección temprana en los mejores sistemas de salud, es decir, en pacientes que viven en el primer mundo, contribuye a las cifras de prevalencia de la retinopatía diabética y en donde vemos que aproximadamente en los diabéticos tipo 1, a 10 años después del diagnóstico, el 60% van a tener retinopatía diabética y 15 años después el 80%. Mientras que en el caso de los diabéticos tipo 2, generalmente son pacientes mayores de 30 años, a los 5 años del diagnóstico, el 2% van a tener retinopatía diabética a los 5 años y 25 años después del diagnóstico, el 25%. En Colombia, un estudio que se realizó en el 2010 habló de una prevalencia nacional de diabéticos tipo 2 entre el 4 y el 8% y diabéticos tipo 1 del 0.007%. Entonces, antes de hablar de la clasificación de la retinopatía diabética, es importante tener en cuenta diferentes signos que vamos a ver en la retina, dentro de los cuales están las microhemorragias y microaneurismas, que son puntos de bordes definidos en el caso de microaneurismas y de bordes no definidos en el caso de las microhemorragias. También vamos a ver arrosariamiento venoso, que es el que vemos en la segunda fotografía, que son unos estrechamientos que vemos en la pared de las venas, y las anomalías vasculares que se conocen como IRMAS, que generalmente lo vemos un poco mejor en la angiografía. Entonces, entrando un poco en la clasificación para recordarla, la retinopatía diabética se divide en no proliferativa y en proliferativa. La no proliferativa leve es cuando solamente tienen microaneurismas y la severa tiene la regla del 4-2-1, que son 20 hemorragias intrarretinianas en los 4 cuadrantes, arrosariamiento venoso en 2 cuadrantes e irmas en al menos un cuadrante. Si no cumplen estas características, lo clasificamos como una retinopatía diabética moderada. Y la retinopatía diabética proliferativa tiene algunas características como la neovascularización y hemorragia vítrea con desprendimiento de retina traccional. Entonces, el desprendimiento de retina traccional se define como la separación de la retina neurosensorial del EPR, que generalmente es causado por una tracción que se provoca por la formación de membranas proliferativas que están presentes en la superficie de la retina o en el vítreo. Generalmente lo que vemos es que tiene una forma cóncava, a diferencia del desprendimiento de retina regmatógeno, que va a tener una forma convexa. El desprendimiento de retina traccional no ha logrado tener un consenso para una clasificación, pero básicamente lo que se ha hecho es tratar de clasificarlo como quirúrgico o no quirúrgico. Dentro de su clasificación general tenemos que el desprendimiento de retina con compromiso macular, como el que vemos en la fotografía del lado izquierdo, o extramacular, como vemos en la fotografía del lado derecho, en donde no hay compromiso ni tracción en el área macular. En algunos estudios se ha intentado una clasificación un poco más específica. Una de ellas es una que propuso Kroll y colaboradores, en donde se dividía en 4 estadios. El estadio A,
que habla de una retina completamente adherida con pérdida de la visión que puede ser resultado de hemorragia vítrea o de edema macular. El estadio B, en donde vemos que hay una presencia de desprendimiento de retina extramacular, donde puede haber desprendimiento nasal al nervio o temporal a la mácula, y en algunos casos también el pronóstico es un poco peor porque el edema macular es peor. El estadio C, que habla ya de un desprendimiento de retina que afecta la mácula pero no desprende la fobia, y lo dividen en 4 cuadrantes donde pues lo describen de C1 a C4. Y el estadio C, que ya tenemos un desprendimiento de retina total con compromiso de la mácula. Generalmente estos dos últimos estadios tienen un peor pronóstico, siendo el último estadio más propenso a requerir mayores procedimientos y además dejar un tamponamiento con aceite de silicón, en donde solamente se logra la mejoría de la visión en la mitad de los casos. Y Dubey y colaboradores hicieron otra clasificación un poco más sencilla, en donde dividían el desprendimiento de retina traccional en quirúrgico y no quirúrgico. El quirúrgico cuando tenía compromiso del polo posterior y la periferia superior, y el no quirúrgico cuando solamente compromete la periferia inferior. Se habla de una tasa de progresión de desprendimiento de retina extramacular hacia el macular entre el 14 y el 15% en el primer año una vez se diagnostica, y del 21 al 23% en el segundo año. Entonces, hablando un poco de la patofisiología, una de las primeras características que vemos es el engrosamiento de la membrana basal de los capilares retinianos, la pérdida de sus uniones en el endotelio y la pérdida de pericitos, que como podemos recordar son las células que tienen una capacidad contráctil que envuelve los capilares y controlan el flujo sanguíneo. Por lo tanto, al perder estas células, lo que vamos a generar es una alteración de la perfusión y por ende genera isquemia. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un paciente diabético? Lo primero es la hiperglicemia, que genera un daño para remover radicales libres. Esto lo que va a hacer es que va a aumentar la osmolaridad microvascular, llevando a que también se aumente el óxido nítrico, que como podemos recordar es neurotóxico, angiogénico, y además aumenta la actividad de la proteínquinasa C, que nos va a llevar a un aumento del factor de crecimiento endotelial. Además, la hiperglicemia activa vías metabólicas que nos van a llevar a un cierre capilar, por lo que ya mencioné previamente, que pues como resultado nos va a dar una isquemia y alteración de la membrana vascular basal. Esto además empieza a generar un aumento de la actividad de los leucocitos y además la migración de macrófagos formando trombos que finalmente nos llevan a la presencia de hipoxia, que nuevamente inicia el ciclo aumentando también la actividad del factor de crecimiento endotelial. Este aumento lo que nos va a llevar también es a la formación de nuevos vasos sanguíneos que generalmente se producen en los vasos sanguíneos ya existentes, y van a romper la membrana limitante interna y van a atravesar la retina y crecen generalmente hacia la cavidad vítrea, generando también vascularización. El hecho de que el vítreo posterior esté adherido en la cara posterior en la retina, lo que va a hacer es que va a funcionar como un andamio y va a permitir que estos vasos crezcan y se generen una angiogénesis dentro del vítreo. Y el hecho de que pues exista el TBP específicamente en el disco óptico, eso va a reducir las posibilidades de que esta retinopatía diabética proliferativa progrese. Estos vasos nuevos también van a generar, cuando sangran, hemorragia vítrea, y en algunos casos la migración también del factor de crecimiento endotelial hacia el segmento anterior, generando glaucoma neovascular, y todo esto llevándonos hacia la ceguera. Además, se forman membranas fibrosas por células gliales que ya han migrado también hacia la retina y empiezan a formar estas membranas que empiezan a traccionar y a generar el desprendimiento de retina. Entonces aquí vemos una fotografía donde se presenta típicamente la tracción generada desde las arcadas vasculares,
que empieza a formar una forma de anillo, digamos, anular, y la tracción empieza a ser desde el disco hacia la periferia y en algunos casos también desde la mácula, terminando en retinas muchas veces como esta, en donde no podemos definir bien las estructuras y son casos ya muy avanzados e inoperables. Entonces, en la literatura se describe en un estudio de retinopatía diabética algunos factores de riesgo para pérdida visual y además son predictores y predisponentes a la aparición del desprendimiento de retina traccional. El primero es la presencia de hemorragia vítrea y el segundo son la presencia de neovascularización, específicamente en el disco, y una angiogénesis severa, como podemos ver aquí en la fotografía. Mm, Ay, perdón. En la planeación prequirúrgica es importante hacer un muy buen examen oftalmológico, incluido una anamnesis donde indaguemos al paciente sobre paraclínicos, específicamente la hemoglobina glicosilada, y podemos apoyarnos en imágenes como la angiografía, el OCT y la ecografía modo B. Pacientes que al examen tengan ya desprendimiento de retina con compromiso macular o progresión hacia el compromiso macular son candidatos a cirugía. Entonces, ¿qué hacemos cuando hacemos un examen oftalmológico minucioso? Primero, ver si el paciente tiene o no tiene estrabismo, que esto nos habla de cronicidad y de pérdida de la visión de larga data. La agudeza visual nos habla de un pronóstico en el posoperatorio. Hablamos que cuando el paciente tiene una visión de 20/200 o mejor, habla de un mejor pronóstico y es un factor que nos indica una posible ganancia de visión en el posoperatorio según algunos estudios, dentro de ellos uno que hizo Williams y colaboradores. Y dentro de los hallazgos que hablan de mal pronóstico es la presencia de rubeosis o neovascularización en el segmento anterior. Hay que hacer un buen examen de fondo de ojo dilatado, en donde evaluemos la estructura del vítreo posterior, sus puntos de unión y veamos si hay o no hay presencia de membranas desde el nervio óptico que van a lo largo de las arcadas vasculares y están generando o no desprendimiento de retina. Si vemos que además estas membranas tienen una apariencia tensa, eso quiere decir que la corteza del vítreo posterior es muy gruesa y eso pues va a generar algunas dificultades en la cirugía. Ver si hay puntos de unión o eso, digamos, lo han llamado epicentros neovasculares, que también pues nos van a hablar de cómo va a ser el abordaje quirúrgico y se debe observar la extensión anterior del desprendimiento de retina, si se extiende o no se extiende desde el polo posterior y va más allá del ecuador. Evaluar los vasos también nos permite ver si hay o no hay presencia de desprendimiento de retina, porque algunas veces es difícil poderlo definir, pero vemos que se alteran los vasos y su trayecto y ahí podemos hablar de desprendimientos de retina sutiles que no son tan evidentes. Hacer una buena fotografía nos ayuda a documentar el caso y además a tener un buen abordaje. Sin embargo, esto no reemplaza el hecho de haber hecho una buena descripción en el examen oftalmológico. La angiografía es útil para planear la cirugía y también es un indicador de pronóstico visual, específicamente evaluar si hay o no hay buena perfusión macular. Cuando algunas veces, por la presencia de desprendimientos de retina traccionales severos, no podemos evaluar adecuadamente la mácula, podemos basarnos también en los vasos escleróticos que pueden considerarse un marcador sustituto de isquemia. Es decir, si vemos esos vasos escleróticos, podemos asumir que muy posiblemente haya un compromiso macular extenso. En algunos casos, esto también nos sirve para tener una conversación antes de la cirugía con el paciente, en donde le vamos a decir que probablemente la ganancia visual no va a ser mucha, ya que hay indicadores que nos están diciendo que esto no va a ser posible. Entonces, para empezar, aquí podemos ver una fotografía en donde se destaca la isquemia macular. Vemos que hay un compromiso extenso. Normalmente vemos el espacio mucho más pequeño en el área foveal y esto nos habla de un muy mal pronóstico.
Adicionalmente, tener la posibilidad de hacer una angiografía de campo amplio también nos ayuda a planear y a ver qué tanto compromiso periférico hay. En este caso, como podemos ver, hay una isquemia periférica tanto en la periferia media como en la periferia extrema importante que nos va a permitir planear que posiblemente en la cirugía debamos hacer también láser en esta periferia para que no tengan mayor complicación en el posoperatorio. El OCT nos sirve para limitar la membrana y la zona elipsoide, que es, como hemos hablado en charlas anteriores, es uno de los indicadores también de pronóstico y de resultado visual posoperatorio, específicamente cuando se evalúan esta estructura ya meses, de 3 a 6 meses después de haber realizado la cirugía, donde vamos a ver que que aparezca la zona elipsoide nos habla de que el paciente posiblemente va a recuperar visión. Y también podemos limitar si hay o no hay retracción de la membrana limitante interna y qué tan buena visión tiene el paciente si se retiró o no se retiró. En este caso, en la imagen B podemos ver un paciente después de su reparación que se realizó sin retirar la membrana limitante interna, logró una buena visión de 20/30, ya que se preservaba la zona elipsoide. La ecografía es muy útil en el diagnóstico en los casos en que tengamos una hemorragia vítrea densa que no nos permita ver las estructuras. En el modo A podemos distinguir si hay desprendimiento de retina o no, sabiendo que la retina generalmente lo que va a mostrarnos es unas ondas que son hiperreflectivas y de mayor amplitud. Y en el modo B vamos a ver las características de ese desprendimiento de retina y nos puede hablar para planificar mejor la cirugía. Entonces vamos a tener características como una estrecha adhesión vitreoretiniana que forma una X, como vemos en la imagen A, que nos muestra pues que el desprendimiento de retina es focal, o una forma de H en donde vemos que hay más adhesiones vitreoretinianas, que esto generalmente pues nos habla de un resultado en el posoperatorio un poco peor en comparación con la forma de X. Entonces, en cuanto al manejo y las consideraciones que debemos tener antes de operar, una de las principales y más estudiada es la aplicación de antiangiogénicos antes de la cirugía. Se ha visto que esto reduce el sangrado intraoperatorio, los desgarros iatrogénicos y la necesidad de realizar retinotomías relajantes, perdón. Y en esta tabla podemos ver el resultado de un estudio de un metaanálisis en donde se demostró que reduce además el tiempo quirúrgico hasta en 26 minutos, siendo este estadísticamente significativo. Esto también pues es atribuible a la disminución de la vascularización de las membranas y relativamente la facilidad que nos da durante la cirugía para separar esas membranas y esa neovascularización. Generalmente esto beneficia específicamente a pacientes jóvenes que tienen un vitro posterior firmemente adherido. Y lo que se ha visto es que la aplicación específicamente de bevacizumab 2 días antes de la cirugía ya tiene regresión neovascular y mejora todas estas características que mencioné previamente. Se debe tener cuidado también que si aplicamos el antiangiogénico mucho tiempo antes de la cirugía, podemos generar un fenómeno que se llama el fenómeno de crunch, en donde se genera una mayor tracción por la disminución de la neovascularización y esto pues va a llevar a que la retina se pliegue mucho más. Entonces, como hablaba, el más estudiado es el bevacizumab, que ha mostrado muy buenos resultados, disminuyendo la angiogénesis de 5 a 10 días después de su aplicación, pero a su vez aumenta los mediadores contráctiles al tercer día. Entonces, esto nos va a llevar a generar el crunch que ya había mencionado y la retinopatía diabética proliferativa puede terminar además presentando un desprendimiento de retina regmatógeno por esa contracción que se genera, aunque pues es muy raro, generalmente está descrito entre el 3 y el 5% de los casos. Hay buenos resultados que se han descrito
con bajas dosis incluso del antiangiogénico de 0,25 miligramos a 0,16 miligramos, en donde pues se logra esta reducción de la angiogénesis y tenemos un menor efecto de los mediadores contráctiles. Es importante también tener en cuenta que como este es un medicamento que tiene una absorción sistémica, también puede causar desprendimiento de retina traccional en el otro ojo en caso de que el paciente no lo tenga ya una retinopatía diabética proliferativa y también pues tenga una disminución de la angiogénesis generando mayor tracción y el desprendimiento de retina. El ranibizumab y el aflibercept también han mostrado buenos resultados y en el caso del ranibizumab lo que se dice es que tiene una vida media más corta, por lo tanto tiene menores eventos adversos. Tener en cuenta que realizar panfotocoagulación antes de la cirugía, en algunos casos está reportado como mejores resultados anatómicos y visuales, pero es controvertido ya que pues, se ha asociado a una creación de desgarros retinianos en el caso de que el paciente ya presente el desprendimiento de retina, que se le atribuye a la energía que se utiliza en el láser, que esta pues lo que va a generar es una inflamación que va a inducir una contracción de la membrana fibrovascular y pues por ende va a generar los regmas o los agujeros. Además, se describe que esas cicatrices extensas que genera pueden crear adherencias vitreoretinianas firmes y causar mayor dificultad al momento de intentar retirar las membranas en la cirugía, por lo tanto, pues es muy controvertido y pues por lo general ahorita no se está usando ya que se encontró pues mayor, eh, digamos, mejoría en el posoperatorio cuando aplicamos el antiangiogénico antes de la cirugía. Es importante también hacer una evaluación sistémica del paciente antes de que ingrese a cirugía. ¿Por qué? Porque los pacientes que requieren vitrectomía generalmente tienen una probabilidad significativamente mayor de morir en los siguientes 5 años en comparación con pacientes que no tengan indicación de cirugía o que no sean diabéticos. La mortalidad en estos pacientes que requieran la vitrectomía oscila entre el 25% en los primeros 7 años y hasta el 50% en los siguientes 4 años, es decir, de los 7 a los 11 años siguientes, el paciente tiene un 50% de probabilidad de muerte. Para los pacientes que ya tienen desprendimiento de retina traccional, se ha descrito en la literatura una supervivencia media después de que se hace el diagnóstico de 2,7 años. Y el retraso, además, en la presentación y en tomar la decisión de realizar cirugía también pues nos habla de un peor pronóstico y un peor resultado, al igual que si los pacientes se pierden y no vuelven a los controles, ya que pues muchas veces estos pacientes cuando ya llegan a cirugía llegan siendo casos muy severos en donde pues la probabilidad de recuperar visión es muy baja. Y lo más importante de esto es recordar que cuando un paciente llega ya en este estadio, es un fracaso tanto del sistema de salud como del manejo interdisciplinario médico, en donde pues ya el paciente tiene un estado muy avanzado de su enfermedad. ¿En qué casos se puede considerar cirugía si el paciente tiene un desprendimiento de retina que no tiene compromiso macular? Si vemos que hay una proliferación fibrovascular muy severa que aunque no está sobre la mácula, está generando tracción sobre la mácula y que a pesar de que se hayan realizado tratamientos en consultorio, digamos aplicación de antiangiogénico y láser, la progresión de la enfermedad se sigue viendo. Entonces, en estos pacientes debemos considerar cirugía. Y en los casos en que la tracción vitreoretiniana involucre el nervio óptico. Entonces, ya entrando un poco en el manejo quirúrgico, existen varias técnicas, empezando por definir si hacemos o no hacemos una cirugía combinada. Generalmente lo que se describe es que la cirugía combinada es segura si es necesaria y si hay indicación con técnicas modernas de facoemulsificación y aplicando previamente el antiangiogénico. Esto lo que logra es que disminuya la neovascularización del segmento anterior. Algunos dicen que es controversial porque algunos pacientes, específicamente los pacientes diabéticos tipo 1, tienen unas tasas más lentas de progresión y desarrollo de catarata en el posoperatorio y se van a quejar más, como son pacientes jóvenes, de la pérdida de la acomodación
por el reemplazo al lente y la necesidad de tener que usar gafas. Generalmente si se usa un lente que generalmente se va a usar, un lente monofocal, entonces el paciente no va a quedar muy cómodo en el posoperatorio. Y además, esto del pobre desarrollo hacia las cataratas en los casos de los diabéticos tipo 1 es porque existe una menor exposición al oxígeno, ya que los pacientes pues tienen una isquemia muy severa en su retina y pues no van a progresar tan rápidamente hacia la catarata. Adicionalmente, lo que describen es que la facoemulsificación genera sinequias en el posoperatorio y se han descrito casos de uveitis fibrinoides. Hay otro estudio que dice que no hay diferencias en tratar el desprendimiento de retina traccional con cirugía combinada o solamente con vitrectomía, teniendo resultados visuales a los 6 meses muy similares. El tamaño para realizar la cirugía está influenciado tanto por la preferencia del cirujano como pues por su conocimiento y pues comodidad. El uso de cánulas valvuladas actualmente lo que ha hecho es mejorar y tener un mayor éxito anatómico, y algunos estudios lo que han descrito es realizar una cirugía híbrida, es decir, se utiliza, por ejemplo, instrumental de la 27G a través de puertos de 23 o 25G, teniendo pues mayor versatilidad durante el caso. En los casos de sistemas de 23 y 25G, que son los que más se han utilizado para reparar los desprendimientos de retina traccionales, tienen resultados quirúrgicos muy similares, pero entre más pequeño sea la elección del tamaño, vamos a tener pues menor dolor y menor disconfort en el paciente en el posoperatorio. La mayoría de cirujanos prefieren utilizar el sistema 23G, ya que este permite mayor torsión del ojo y pues tener mayor maniobrabilidad durante la cirugía. Esto pues va a permitir que además puedan tener mayores tasas de flujo, y en los casos que el paciente requiera silicón, pues va a ser una cirugía un poco más rápida, se va a demorar menos la inyección del silicón y por eso pues muchas veces lo prefieren, teniendo pues menores complicaciones tanto intra como posoperatorias. Y las ventajas de usar el más pequeño, el 27G, es pues tener un mayor corte distal que permite además un acceso más fácil a los planos del desprendimiento de retina en los casos complejos y un mayor control de los ciclos de flujo y eficiencia, teniendo pues una menor resistencia en el vitréctomo que ayuda también a generar menor tracción y disminuye los riesgos de desgarros iatrogénicos, que pues es una de las complicaciones más importantes. Entonces, para iniciar la vitrectomía, se extrae el vitrio anterior y luego se extrae el vitrio central de los desprendimientos de retina. En el vitrio generalmente se desprende de la periferia media, quedando solamente las inserciones posteriores, formando una especie de cono, como vemos aquí en la imagen, y después pues se va liberando toda la periferia en 360 grados, de manera que se libere la tracción que está generando el vitrio desde adelante. Esto generalmente es porque si realizamos primero el desprendimiento del vitrio posterior, lo que vamos a hacer es generar mayores desprendimientos regmatógenos, ya que se van a generar desgarros iatrogénicos por intentar liberar y traccionar. Lo primero que se ha escrito es la cirugía bimanual, que es algo muy actual en donde se utiliza una iluminación de chandelier que vemos en la imagen, que es una fuente de luz que se coloca en un puerto accesorio, es decir, ya no son 3 puertos, sino 4 puertos. Y lo que se hace es que a través de los otros puertos podemos maniobrar mucho más fácil con las dos manos y poder liberar las membranas y las adhesiones vitreo-retinianas. Esto ayuda a que la disección sea más segura y más fácil, con mayor criterio para manejar estos planos quirúrgicos. Juan colaboradores encontraron una técnica de 4 puertos bimanual que reducía hasta 20 minutos en comparación con una técnica de 3 puertos. Entonces, por eso es que ahorita se está sugiriendo realizarla así. Generalmente lo que hace el cirujano es utilizar las tijeras en su mano dominante y las pinzas en la mano no dominante para ir liberando las membranas. Estas membranas se pueden liberar jalándolas de diferentes maneras. Entonces hay una forma que es la de laminación en bloque, de la que ya vamos a hablar más adelante,
divide y conquista, que es un tipo de segmentación, y generalmente lo podemos hacer de afuera hacia adentro, que se refiere a manipular desde las arcadas hacia el nervio óptico o de adentro hacia afuera, en donde pues arrancamos desde el nervio óptico hacia afuera. Entonces, la segmentación, primero, pues para definirla, ayuda a relajar las fuerzas de tracción vitreoretiniana y lo que hace es que reduce esas fuerzas tangenciales que se están generando desde el vitrio sobre la retina y están generando el desprendimiento de retina. Se puede iniciar por puntos prerretinales o intravitreos elevados de la neovascularización y de los epicentros que ya habíamos hablado de vascularización, y generalmente se inicia en el lado o temporal a la mácula o nasal al nervio óptico para ir liberando las fuerzas de tracción. Entonces aquí vemos cómo se van generando las fuerzas de tracción y cómo podemos ir liberándolas, segmentándolas, que puede hacerse con tijeras o con el vitréctomo, que están firmemente adheridos generalmente sobre el disco óptico y sobre las arcadas vasculares. Entonces vamos generando cortes pequeños, viendo cómo se comporta, que no sangre, porque muchas veces dentro de estas membranas tenemos muchos vasos, y vamos segmentando de a poquitos durante la cirugía. Generalmente lo que hacemos es abrir planos que se llaman delaminación y cortar, que ya esto es la segmentación. Un tipo de remoción es la resección en bloque, que lo que hace es que remueve estas membranas fibrovasculares, tanto lo que incluye la hialoides posterior como la membrana como tal, como una unidad única. Entonces, inicialmente la técnica la describieron Abrams y Williams, donde se hacía no con técnica bimanual, sino con una técnica de 3 puertos, y se ayudaba de la endoluz para ir levantando la membrana. El vítreo posterior se intentaba dejar intacto, y lo que se hacía es que la tracción vitreoretinal se usaba para levantarla, todo el complejo, e ir levantando las membranas y mostrando los planos en donde se iba a ir haciendo la delaminación. Sin embargo, pues es una técnica que tiene un alto riesgo de desgarros iatrogénicos, y se han ido haciendo modificaciones para poder ir creando una menor tasa de estos desgarros iatrogénicos. Además, generando pues un desprendimiento de retina traccional, no un desprendimiento del vidrio posterior, que lo que hace es que se crea un agujero en la hialoides posterior, que se puede inducir con un gancho o con perfluorocarbono, y esto lo que va a hacer es que nos va a ayudar a levantar de a poquitos las membranas. Algunos cirujanos ven en esta técnica mayor ventaja que la de segmentación y de laminación, ya que pues según ellos puede causar menos distorsión y puede acelerar el tiempo quirúrgico. Sin embargo, pues se han hecho algunos estudios prospectivos donde vemos que no hay diferencia en cuanto a la incidencia de rupturas iatrogénicas. Entonces aquí vemos cómo se va removiendo la membrana. En este caso no lo estamos haciendo con una técnica, la estamos haciendo con una técnica bimanual, ya no es una técnica modificada, en donde vemos que el vitrectomo nos ayuda a aspirar y a levantar la membrana, y con las pinzas se va levantando en bloque toda la membrana eh, completa, intentando pues no levantar la retina. Entonces se van haciendo cortes pequeños con el vitrectomo y se va levantando de a poquitos y delaminando cada una de las membranas. En estas técnicas modificadas, lo que se trata de hacer es que estos epicentros que vamos viendo y identificando de neovascularización se van identificando a medida que se van delaminando las membranas, y pues vamos teniendo cuidado en cuanto a no hacer el corte específicamente donde se encuentran esos pequeños lugares de neovascularización. Este abordaje lo que permite es proceder directamente a la delaminación y levantar las membranas, haciendo una disección roma que se hace con tijeras y se van alternando con cortes pequeños, reduciendo pues el ancho de estas membranas, no levantándola completamente como es la técnica original, sino que se van haciendo, separando las membranas lo más grande posibles y eliminándolas de a poquitos.
Hay otra técnica que se llama la técnica de divide y conquista, que es crear pequeñas piezas de la membrana que pueden irse quitando también y secando sobre la retina. Esto pues lo que va a generar es una menor tracción de toda la retina y generalmente pues es una de las técnicas que más se utiliza. Es útil cuando ya la membrana es muy grande y es confluyente y generalmente está cubriendo todo el polo posterior. Se utiliza combinando la endoluz para iluminar, tijeras curvas, se pueden utilizar agujas dobladas también para generar los cortes, ir dividiendo y lo que hacen es que al ir dividiendo estos pequeños segmentos se conquista, digamos ahí es donde viene la palabra, de manera más segura y se van levantando las membranas. También en algunos casos solamente se puede utilizar el vitrector, que pues tiene un calibre más pequeño y la aspiración lo que va a hacer es que no va a generar tanta tracción como puede ser con las pinzas si aún no somos muy expertos en levantar las membranas. Em, Aquí vemos cómo se van levantando las membranas y en este caso en la imagen lo estamos haciendo con tijeras, pero este mismo sistema lo podemos hacer con cortes con el vitrecto. Hay una discusión también en remover o no remover la membrana limitante interna. La eliminación de esta membrana asegura pues también la eliminación de la membrana preretiniana, que es uno pues de los componentes más importantes en esta alteración y que además nos va a asegurar que estos restos vítreos de la corteza vítrea o de la vitreosquisis que a veces se forma en estos pacientes, pues se va a remover. Además, pues nos va a reducir las tasas de póquer macular o edema macular en el posoperatorio, reduciendo pues la necesidad de volver a tener que hacer algún tipo de procedimiento quirúrgico o algunos procedimientos adicionales. La mejoría de la visión en estos casos no está clara. Algunos reportan mejor visión a los 6 meses después de haber realizado el pelamiento. Sin embargo, otros dicen que no hay diferencias. Aquí vemos en esta imagen un paciente que tenía un desprendimiento de retina traccional y además tenía un póquer macular. El paciente entonces se levanta toda la membrana en donde vemos que se está pelando la membrana limitante interna y además reduciendo las fuerzas de tracción que está generando el vitrio y liberando la tracción sobre el área macular. Esto pues se tiene que hacer de manera horizontal y no vertical, de manera que pues se reduzcan los desgarros iatrogénicos que podemos generar en ese momento. El caso del endoláser se puede realizar con una variedad de instrumentos. Uno es la oftalmoscopía láser indirecta, se puede hacer intraquirúrgicamente. Sondas de láser que son las que utilizamos en la clínica, que pueden ser curvas y rectas. Estas sondas generalmente cuando son curvas nos ayudan a tener un ángulo ajustable que pues permite al cirujano que coloque el láser de una manera más cómoda y se puede realizar también haciendo indentación escleral. El endoláser lo que ha mostrado es que se debe realizar después de que la retina ya la hayamos intentado pegar. Generalmente se hace bajo aire y si vemos que no hay rupturas periféricas, el líquido retiniano, digamos, si vemos que queda un poco de líquido y que el láser no nos está pegando, pero pues que no hay desgarros periféricos, el paciente se deja con algún tipo de taponamiento como aire o solución salina y ya en el posoperatorio se puede realizar la panfotocoagulación. En el caso de que haya ruptura, sí debemos intentar bajo aire realizar el endoláser, sobre todo rodeando esas zonas en donde hemos tenido los desgarros, ya que esto podría generar PVR en el posoperatorio y por ende, pues tener mayores complicaciones. La cantidad de láser aún se desconoce. Algunos dicen que hacer mucho, otros dicen que hacer poco y guiado por angiografía es algo que todavía está muy debatido. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que cuando se hace mucho láser en el posoperatorio vamos a tener presencia de hemorragias vítreas y contracciones que muy posiblemente nos van a generar complicaciones que no queremos manejar. El tipo de tamponador que se decide utilizar, el mejor es el aire.
pero este solamente se puede utilizar en los casos en que tengamos ausencia de rupturas periféricas. En los casos que puedan repararse sin necesidad de un tamponamiento que requiera más tiempo. En los casos de pacientes que tengan otro tipo de características como rupturas periféricas o que no se haya podido hacer un adecuado pelamiento de las membranas fibrovasculares por las adherencias que muchas veces son muy difíciles de retirar, entonces se sugiere dejar como tamponador el gas, dentro de ellos el principal, el C3F8, que tiene unas tasas de hemorragia vítrea menores en comparación con otros. El aceite de silicón generalmente puede ser necesario en casos ya muy complejos y muy avanzados, en donde pues requiramos un tamponamiento que dure por un largo plazo y que pueda permanecer estable durante al menos un año. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que la aplicación de la retina generalmente es menor porque son generalmente casos complejos y la recuperación de la visión pues tampoco va a ser muy buena. Entonces, aquí un poco en resumen, cuando tenemos un desprendimiento de retina traccional que es extramacular y no amenaza la mácula, este es un paciente que no es quirúrgico y que debemos intentar manejar sus factores de riesgo e intentar tratamiento en el consultorio. Se debe reevaluar cada un periodo muy cercano, de manera que no, pues, no se nos pase el paciente a que tenga una indicación quirúrgica y llegue muy tarde. En los casos en que el paciente tenga amenaza a la mácula o tenga una hemorragia vítrea severa o proliferación severa y que es refractaria al tratamiento, entonces debemos considerar realizar vitrectomía. Ya como decía previamente, puede ser con FACO o sin FACO, dependiendo de las indicaciones, y pues la principal indicación es que el paciente tenga una catarata que no nos permita ver bien el fondo. Cuando es un desprendimiento de retina que está limitado a polo posterior o que tiene solamente uno o dos cuadrantes, se puede hacer únicamente con vitrectomo de calibre pequeño y con pinzas. No necesita de una cirugía bimanual y tener en cuenta que podemos aplicarle el antiangiogénico en la cirugía, antes de la cirugía. Y en cuanto a un paciente que tenga un compromiso muy severo del polo posterior o un compromiso preecuatorial, entonces debemos tener en cuenta cuántos cuadrantes están comprometidos, qué tan tensa se ve la hialoides posterior y qué tan adherida, aplicar el antiangiogénico antes de la cirugía y considerar la cirugía bimanual. En la cirugía bimanual tenemos alternativas de la delaminación directa o modificada en bloque, o la segmentación y delaminación o divide y conquista, en donde pues se intentan levantar las membranas y retirar la mayor cantidad de membranas posible. Es importante para la decisión de qué tamponador vamos a dejar la localización, si hay o no hay agujeros y si hay líquido subretiniano o no. Si hay pocos agujeros, podemos considerar el aire o el SF6 en algunos casos en donde tengamos membranas todavía que no se hayan podido retirar. En el caso de que tenga menos de 5 microagujeros y que sean de un tamaño menor a un diámetro de disco, se puede considerar el C3F8. Y en los casos en que sea una gran cantidad de agujeros o desgarros periféricos y que sean grandes y además no se logre una buena adherencia de la retina, considerar el silicón. Y en estos casos también considerar realizar el pelamiento de la membrana limitante interna de manera que se reduzca la posibilidad de que la hialoides posterior que queda se contraiga y genere nuevamente desprendimiento de retina. ¿Cuáles son las complicaciones en el posoperatorio? Entonces, una de ellas es el desprendimiento regmatógeno, que generalmente se genera por resultado de rupturas iatrogénicas que se generan durante la cirugía y que no identificamos. Estas generalmente generan un PBR y proliferación hacia el vitro anterior o la base, si no se ha logrado un buen pelamiento, y pues se va a generar el desprendimiento de retina. Generalmente está descrito entre el 5 y el 15% y son también membranas fibroproliferativas que generalmente no se retiraron. Las fluctuaciones de la presión es una complicación también frecuente en donde vemos que el paciente puede presentar hipertensión ocular si hay inflamación, hemorragia o tamponamientos que pueden tratarse con manejo tópico u oral. Cuando se ha realizado un endoláser extenso que puede provocar efusión coroidea,
la rotación del cuerpo ciliar anterior y llevar a que se eleve la presión en el posoperatorio. El uso de triamcinolona también ha descrito también hipertensión. Y cuando vemos que hay hipotonía es porque se ha realizado un mal cierre de las heridas o no se realizaron unas heridas biseladas adecuadamente. Y en los casos tardíos debemos buscar porque posiblemente hay un redesprendimiento y PVR. También el glaucoma neovascular, después de la vitrectomía, se ha descrito que los niveles de factor de crecimiento endotelial aumentan y generalmente por su gradiente migran hacia la cámara anterior, aumentando la concentración y llevando a que se presente esta complicación. Estaba descrito antes la insectomía vía pars plana, generaba un aumento hasta 4 veces de producir glaucoma neovascular. Y en el caso de pacientes jóvenes, está descrita una tasa del 1 al 7% después de vitrectomía con un mayor riesgo de presentarlo. Cuando hay redesprendimiento, también aumenta esta tasa hasta del 60 al 80%, siendo con una sola vitrectomía del 5 al 10, mientras que aquí pues se vuelve un riesgo mucho mayor. Asimismo como pues la aparición del nuevamente rubeosis que puede indicar redesprendimiento de retina. Entonces, tener en cuenta que esta es una patología que tiene un pronóstico visual muy malo. Generalmente es una etapa tardía de la retinopatía diabética y se debe explicar a los pacientes que es una situación muy avanzada con un pronóstico muy malo y que el objetivo de nosotros como cirujanos es recuperar anatómicamente el ojo, pero muy posiblemente la visión no va a ser la mejor y pues prevenir su progresión. En cuanto a las conclusiones, la reparación del desprendimiento de retina sigue siendo una de las cirugías vitreoretinianas más complejas que requieren una planificación preoperatoria significativa y técnicas especiales. A medida que ha ido avanzando la tecnología y las mejores formas de ver en la cirugía y digamos la adición del OCT intraoperatorio, pues han ayudado a que el manejo sea cada vez mejor y un poco más fácil, pero pues técnicamente es una de las cirugías más complicadas. Y el hecho de utilizar agentes antiangiogénicos con una visión, iluminación y mejor, digamos, en técnicas de visualización de campo amplio, pues nos han ayudado también a permitir una mejor detección y un buen manejo del desprendimiento de retina traccional. Lo más importante para lograr mantener la visión de estos pacientes y no tener que realizar estas cirugías tan complejas es lograr un buen manejo interdisciplinario y el entendimiento del paciente de su enfermedad. Listo, eso era lo que Bueno, traía para hoy. muy bien, una muy buena revisión. Quiero insistir en destacar algunos puntos que dijo Silvana. Primero, que una retinopatía diabética proliferativa con desprendimiento traccional es un fracaso del sistema, pero yo creo que hay que ser un poquito más específicos de los médicos, ¿sí? O sea, un médico que viene manejando un paciente diabético y ese paciente llega a desprendimiento traccional, y esa es su primera consulta, hay que concluir ese médico está chamboneando, ¿sí? Porque primero, si la diabetes se controla bien, es muy raro que los pacientes lleguen a retinopatía severa. Y segundo, todo médico debe saber que un paciente diabético se debe remitir al oftalmólogo y el oftalmólogo debe hacer el seguimiento. Igualmente, si uno recibe un diabético en cualquier estadio previo de retinopatía, previo a estas situaciones desastrosas, y termina en eso, pues uno debe considerar que es un fracaso personal de uno, o sea, que fue una falla de uno en la forma de enfocar a este paciente, porque hay cómo evitar que los pacientes, aunque con retinopatías proliferativas antes de traccionar pero severas, hay cómo evitar que lleguen a esto. El uso combinado de antiangiogénicos y láser
evita en la gran mayoría de los casos que los pacientes lleguen a esas situaciones terribles. Mm, En el peor de los casos, un paciente bien tratado, o sea, con una proliferativa avanzada, pero bien tratado, eh, puede hacer una hemorragia vítrea, un desprendimiento traccional, pero el manejo es mucho más fácil, mucho más fácil. Entonces, tengamos eso bien claro, porque la retinopatía diabética traccional es ya un desastre para el ojo. Y está, es parecido a lo que ocurre en el trauma mal manejado o en el desprendimiento de retina mal manejado. Están todos el conocimiento para evitar que ocurra. ¿Por qué no lo aplicamos? ¿Por qué hay tantos pacientes que llegan a esta situación? Definitivamente es un fracaso del sistema. En cuanto al uso de antiangiogénicos y crunch, pues nosotros hemos comentado que nosotros no lo hemos visto tanto ni le tenemos tanto miedo. Yo creo que tiene que ver mucho con el estadio del desprendimiento traccional. Son esos casos severos donde está muy desprendida la retina, con mucho neovaso muy activo. Esos son los casos a los que hay que tenerle miedo de que hagan un crunch rápido. De resto, nosotros rutinariamente estamos usando el antiangiogénico, idealmente máximo hasta una semana. O sea, yo considero que entre 4 y 8 días es el periodo en que se debe hacer la vitrectomía después de inyectar un antiangiogénico. Y en la gran mayoría de los casos no hemos visto el crunch, crunch es básicamente un empeoramiento de la proliferación y del desprendimiento traccional. En cuanto a la técnica, pues yo creo que eso sí ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho con los sistemas 23 y 25 y el ciclo de trabajo de los vitrectomos. Mucha gente, y esto pues nosotros llegamos a esta conclusión y nos alegró mucho ver que coincidimos con líderes de la cirugía como Audina Berrocal o el grupo de Barcelona con Mateo y García Arumi, que con un vitrectomo 23 o 25, jugando con el modo de corto, hace uno casi toda la cirugía. No necesita pinzas, no necesita tijeras, y que definitivamente la idea de que la resección en bloque es una técnica válida y fácil de hacer, que no es sino jalar todo eso, pues son muy contados los casos donde eso es válido. Tiene que ser que las adherencias vitreoretinales sean muy recientes y muy tenues. Y eso no es el caso en la gran mayoría de los pacientes. La gran mayoría de los pacientes tienen adhesiones muy fuertes. Entonces usted se pone a jalar ese vitreo posterior en bloque. Primero tiene sangrados masivos y grandes desgarros y rotos de la retina. Entonces la técnica preferida por la mayoría de la gente, y lo han mostrado en muchos videos, es con el vitrectomo. Se va cortando, se va segmentando, se va traccionando, se va separando la membrana y el vitrectomo con la boca tan fina se termina comiendo casi todas las membranas. Casi siempre se logra hacer un muy buen pelamiento relativamente rápido y sin rotos, pero tampoco hay que tenerle tanto miedo a los rotos. Si son 2 o 3 roticos en el polo posterior, por ahí mismo se drena el líquido subretinal, se le hace buen láser, y eso no es tan dramático. Es peor dejar membrana, dejar pedazos de membrana o segmentos de membrana, eso sí le garantiza que va a haber focos de proliferación y contracción de nuevo. Un dilema que mencionaba Silvana es la cantidad de láser. Pues eso hay que ajustarlo a cada paciente, obviamente. A más severidad, más láser. A más rotos, más desprendimiento traccional, más neovasos, más láser. Peor resultado, peor pronóstico. ¿Es culpa del láser? ¿De que hubo que hacer un láser muy agresivo? ¿O es que el caso
ya era un caso muy serio, ¿sí? Pero el láser, pues uno lo titula de acuerdo a lo que logra ver allí de áreas de no perfusión y la extensión del desprendimiento de retina o de los desgarros rotos que pueda tener. Estos pacientes que llegan a este estadio, pues generalmente sí se llevan una panfoto muy agresiva. Ustedes saben que yo defiendo mucho el láser focal dirigido, pero eso es para los estadios previos. Para los estadios avanzados como estos, pues casi siempre terminan con una panfoto muy agresiva. Y finalmente, otra cosa que hemos comentado mucho es cuándo no hacer cirugía. De los pacientes más bravos que he visto yo y más molestos que he visto en mi vida son diabéticos en donde, vean, uno les explica, les dice, viene la familia, les entrega por escrito, lo escribe en la historia, les entrega la historia y el paciente no entiende. El paciente lo único que entiende es que si lo van a operar debe ser que lo van a dejar viendo bien. Y aún los éxitos anatómicos, donde hay un éxito visual modesto, no es infrecuente que estén molestos, ¿sí? Porque el paciente recuerda y lo dicen con mucha frecuencia, es que yo veía bien antes de la cirugía y después de la cirugía no veo. Claro, veía bien antes de que ocurriese el desprendimiento traccional, la hemorragia vítrea, por lo cual consultó, uno lo lleva a cirugía y no recupera la visión que él esperaba. Él esperaba recuperar la visión que tenía antes de que le pasaran todas las cosas que le pasaron. Y suelen atribuirle a la cirugía el mal resultado. A la cirugía, no a la enfermedad. Entonces, uno no se puede cansar de insistir antes del proceder con un tratamiento que el ojo está prácticamente perdido y que uno va a hacer pues lo mejor por tratar de salvar un poquito de visión. Hay un porcentaje de pacientes que a pesar de que uno tenga éxito anatómico, pierden del todo la visión. O no ganan nada, llegaron PL y quedan PL o evolucionan hacia NPL. Y esos son de los pacientes más bravos que yo he visto, de pacientes verdaderamente agresivos, familias muy agresivas, y en donde uno dice, ¿para qué diablos me metí a hacer esto si yo sabía que el pronóstico era malísimo? Y uno lo hace de desesperación, de héroe, pues de querer ayudar a un paciente que está en una situación muy, muy mala y que uno sabe que indefectiblemente se va a quedar ciego. Y uno trata y de todo modo se queda ciego. Y esos pacientes pues se ponen sumamente agresivos cuando uno finalmente le dice, miren, no, fracasamos, no ganamos, no vamos a tener recuperación visual. Yo no tengo una fórmula para saber cuáles van a ser esos pacientes. La única es que ya con los años, los que veo muy malos, trato de quitármeles y se los paso pues a la gente joven que tiene más impulso y más berraquera y espero que lo sigan recibiendo hasta, hasta que ellos también lleguen a la conclusión de que se azotan. No sé si quieran hacer algún comentario, Denis, Beatriz, que están haciendo mucho de esto últimamente. Yo cada vez hago menos. Doctor, buenos días. Sí. Buenos días. Sí, en primer lugar, pues una charla muy didáctica y muy importante. En segundo lugar, lo que usted acaba de decir, doctor, y que me produjo hasta risa, sí es importante como decirle al paciente su estado y abordar el caso desde el punto de vista sistémico. Ya lo decía la doctora en su exposición, de que estos pacientes tienen un compromiso ocular, pero además, importante, pues el compromiso sistémico. Entonces recordemos que ese compromiso sistémico es el que lleva a ese compromiso ocular. Por ende, el abordaje debe ser integral, porque si no de nada sirve todo el esfuerzo.
Ahora bien, lo que usted acaba de decir en última instancia, pues hay que explicarle al paciente porque fisiopatológicamente, si llegó a ese estadio con neovasos, con proliferación, con depósitos de lípidos, pues definitivamente recordar para los residentes ese complejo epitelio pigmentado retinal, coroides, membrana de Bruch y las barreras hemato-retinales han fallado y por consiguiente el pronóstico visual por daño a los fotorreceptores va a estar comprometido definitivamente. Ahí en las charlas que he visto últimamente hay una discusión en cuanto a que algunos dicen que se deben hacer láseres muy agresivos, como es el caso suyo y de nuestra escuela, en esos casos severos, pero hay otros que dicen que esas zonas isquémicas en la periferia no se deben abordar con tanto láser porque poco influye. Esa es una discusión que yo quisiera que usted nos aclarara, pues ya nos ha adelantado algo. Y lo otro que me quedé pensando fue la posibilidad de una cirugía combinada con FACO, a sabiendas que hay un compromiso macular, que no podemos calcular bien un lente, que no podemos dar un pronóstico visual satisfactorio o ambicioso, hasta dónde mejor dejarlo sin el lente o hasta dónde mejor colocarle lente. Yo desde el punto de vista fisiopatológico y clínico podría decir que es mejor dejarlo sin lente para después calcularle y ver la posibilidad. No sé, quisiera su orientación, doctor. Muchas gracias y muy buena la exposición. Un pequeño paréntesis, Luis. Veo que vas en el carro. ¿Por dónde vas? ¿Si estás pudiendo andar? ¿Por dónde vas? ¿Qué está pasando? ¿Por dónde vas? Porque entiendo que está prendido esto todavía. Sí, doctor, ayer en Popayán estuvo complicada la situación. Popayán es una ciudad muy izquierdista, digamos así, por todas las No, condiciones sociales. pero en este momento, contanos No, por dónde en vas. este momento, no, en este momento estoy cuadrado en el parqueadero de la EPS donde trabajo. Pues yo trabajo en la AIC, pues la AIC siempre participa en estas manifestaciones, pero hasta ahora, pues a nosotros no nos ha pasado, pero la situación en la ciudad es bastante compleja. Hoy Pero se han estás en Popayán. Estoy en Popayán, sí, señor. Ah, bueno, ok. Estoy en Popayán. Bueno, no, para contestar la pregunta, yo soy muy amigo de la cirugía combinada de catarata y vitrectomía simultánea. Desde luego que un paciente menor de 40 años con cristalino transparente y un caso no muy severo, yo consideraría dejar el cristalino. Y lo del uso del lente intraocular, pues solo lo ponemos en los casos donde vamos a hacer tamponamiento con gas y el pronóstico pinta bien, o sea, uno está muy razonablemente seguro que al paciente le va a ir bien. De resto, si es silicón, pronóstico muy regular, pues sí, estamos de acuerdo, dejamos el paciente afáquico. ¿Algún comentario final? Porque Yo, tenemos que terminar. sí, pues iba a decir una cosita, ¿cómo está? Em, Sí, pues estoy supremamente de acuerdo con todo lo que usted dijo, pues estos casos a veces son frustrantes, a veces hay casos muy bonitos que uno lo entusiasman y dicen, no, hay que lucharle a todos los ojos, hay que intentar, porque de verdad los pacientes son muy agradecidos, su visión se mejora, su calidad de vida, pero también hay uno que otro caso que uno le trabaja, le hace, le quita todas las membranas, aparentemente deja esa retina pegadita y al otro día el paciente no ve nada. Entonces, sí, sí hay que, pues usted que tiene sus años ya tiene un ojo clínico para saber cuál va a mejorar y cuál no, pero la verdad yo no he encontrado como el punto de decir, este sí va a mejorar, este no, yo opero a todos los que puedo, pues obviamente cuando ya están casos muy severos, con la retina desprendida con combinación con recmatógeno y en embudo y con severa proliferación, que toda su retina está isquémica, pues no, pero generalmente trato de darle el chance por lo que le cuento que he tenido casos bonitos, pero sí es verdad que uno que otro uno se estrella porque a pesar de que trabajó muchísimo en cirugía, a pesar que aparentemente esa retina quedó súper linda, pues el paciente al otro día no ve. Hasta ahora, gracias a Dios, no me ha pasado que un paciente se enoje después, porque siempre me dedico, les explico, les muestro la retina, les digo, bueno, me siento con ellos un largo tiempo, incluso cuando voy a Pasto, que a veces hay pacientes un poquito más difíciles, pues también me siento, les explico hasta que entiendan completamente y cuando me entienden completamente, pues ahí sí decido hacer la cirugía. Pues quería como darle apoyo a todo eso que estaba diciendo usted, que me ha pasado exactamente lo mismo.
Bueno, quería aprovechar estos minutos finales. Si alguien tiene algún informe de lo que está pasando hoy, que acabo de oír que en Sameco está prendido, que las secretarias no van a poder llegar, que hay todavía mucho alboroto. ¿Alguien sabe por el sur, Universidad del Valle, por los lados de la clínica? ¿Alguien tiene Yo conocimiento? Porque aquí estoy finalmente conectado. conseguí taxi. Sí, Pues es que sur no, pero yo cojo la quinta, la Roosevelt, y sí, llego y está sin problema. O sea, lo difícil es conseguir el transporte, pero no hay bloqueos ni por la quinta ni por la Roosevelt. Se ve todo roto, y, pero está y fluyendo un poquito. se ve militarizado, hay militares, No, hay policía. policía sí, ejército no, pero policía sí hay. Y además está el de uno, qué pecado, el de uno está todo roto, o sea, están sobre todo en los locales que están los vidrios rotos, pero no vi bloqueos. Y yo veo acá Bueno, pues por la ventana de la clínica, de la novena y eso, pues, se ve todo fluyendo. eso está, hay carros andando y se está moviendo el Sí, tráfico. carros, taxis, ¿Alguien, bicicletas. ¿Alguien más quiere contar algo? Y le sugeriría que usen los grupos de WhatsApp, aunque yo soy muy enemigo de que los grupos de WhatsApp académicos se usen para otras cosas, pero en este caso de emergencia, pues si tienen algo que comunicar, alguien que esté en algún sitio, pues sí, úsenlos para comunicarle a los compañeros, a los residentes, a los colegas, si saben de algo que esté pasando. Ok, si no hay nada más, entonces damos por terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Gracias.